su imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa, Gestión Social, un programa que casi cumple 4 años ya de edad, 4 años al aire. El próximo 12 de octubre es nuestro 4º aniversario. Los saludamos en este jueves 12 de septiembre de 2013, el día de hoy con un invitado especial, Rubén José Marshall Ticalova. Tú eres el director de una publicación muy importante que es Fahrenheit. Ahorita vamos a hablar de la revista y hablar de tu vida también, porque Fahrenheit es una publicación dedicada al arte contemporáneo. Ahí necesitamos muchas lecciones, porque yo creo que hay muchas cosas que no sabemos, y yo creo que es importante preguntar a quien sí sabe. Antes de que entremos a la revista, yo te quiero pedir, Rubén, que nos platiques un poco de ti. Tú eres un hombre joven, pero en tu juventud tú has hecho muchas cosas, y aquí está la prueba en lo que uno ve, lee y admira en la revista Fahrenheit. Así que te pido que primero vayamos a ti, y luego ya nos vayamos a la parte de la revista. Con mucho gusto, ¿no? Y pues de entrada, pues muchísimas gracias. No, encantado, Rubén. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México, sí, en el 69, y bueno, estudié en México hasta los 16, y bueno, ya de ahí fue un largo peregrinar por varias partes. ¿Por dónde? Estudié preparatoria en Nueva Jersey, en Estados Unidos, luego en California 3 años y en Nueva York 2. ¿En California en qué parte? Claremont McKenna College, que está afuera de Los Ángeles. Está fuera de Los Ángeles. Está fuera de Los Ángeles. Por Pomona, ¿no? Más o menos. Sí. Parte de los Pomona Colleges. Sí. Y estuve por allá, y luego fui a Columbia University en Nueva York. Y yo me gradué como ingeniero mecánico administrador. ¿Y qué haces en la cultura? ¿Qué hago en la cultura? Sí, por eso digo que fue como un peregrinaje. ¿Eres ingeniero en? Mecánico administrador. Mira, además es un título profesional que no había escuchado. Ya existe, creo que el TEC de Monterrey lo da. Sí. En esa época no existía en México, pero así bueno, me imagino, sí. Sí, les dicen IMA. Sí. ¿Les dicen cómo? IMA. Sí, ingeniero mecánico administrador. Administrador. Sí. Qué interesante. Muy bien, muy bien. Sí. Además, qué recorrido tan interesante. O sea, en la parte noreste de Estados Unidos, y luego bajas a la parte del sur, del suroeste. Sí, me tocó las dos costas. Los dos extremos. Sí. Los Ángeles y luego a Nueva York, y sí fue como los dos extremos. Es cierto. Sí, y me pasó algo fuerte. Digo, sí, fue una carrera que disfruté mucho, muy técnica, muchas matemáticas. Sí. Pero a mí me tocó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, sí, nació la bomba atómica. Por eso se llamaba el Proyecto Manhattan. Porque primero nació en los laboratorios de la Universidad de Columbia con teóricos como Fermi, etcétera, y luego de ahí ya pasó al desierto de Nuevo México y Arizona por toda esa parte para las pruebas y todo, pero teóricamente ahí nació, y nació justo en el mismo cuarto donde a mí me tocaba hacer experimentos de túnel de viento. Entonces yo estudié qué emoción, además. A mí se me hizo aterrador. Aterrador. A mí fue, o sea, es estar en la sala de parto de mucha muerte, ¿no? O sea, yo creo que de lo más feo del ser humano nació ahí, en ese cuarto. Entonces, para mí exterminio, claro. Sí, y muchos de mis compañeros norteamericanos, eso les vino, como que no sé si como que no lo registraron en magnitud de lo que pasó en ese cuarto, pero para mí sí fue muy fuerte, y dije, bueno, después de conocer lo más feo del ser humano, pues quiero conocer lo más bello. Entonces de ahí fue que me fui, terminé la carrera, vine a México un tiempo, y luego me fui a Francia.
y aprender francés y quería aprender del arte. Y Mira, qué interesante. y yo me fui sin hablar francés. Yo dije, yo voy y ya me las hablé. Estamos hablando ya, aunque no lo has dicho, estamos hablando ya de 3 idiomas: del español, Sí. tu idioma original, Ajá. luego el inglés y luego el francés. Sí. Sí. Que además el francés, yo creo que en la parte cultural, así como el inglés es el idioma oficial, sigue siendo en los negocios, yo creo que en la parte cultural el francés es el idioma, sigue teniendo mucho peso, Sí. el francés. Por ejemplo, sigue habiendo mucha filosofía de vanguardia de punta que está escrita en francés, Ah, sin hablar de la parte cultural, teatro, poesía. sí. Ahorita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara acaba de reconocer un autor francés en poesía. Sigue siendo vanguardia en muchos temas, Sí. pero sí siento que, bueno, tiene dos vertientes. Una, sí sigue siendo también un idioma de negocios. Hay mucha empresa francesa en México. Sí. Creo que es de los países de Europa que más invierten en México. Entonces están Eurocopter, están Danone, están de Peugeot. Hay muchísimas marcas francesas en México, entonces sigue siendo de negocios. Pero yo sí siento en México que después del inglés, para mucha gente, incluyéndome, es el negocio, es el idioma que aprendes por gusto, ¿no? O sea, eso ¿Qué ya te es llamó como... la atención? Vamos, te cautiva el francés. Sí, es una lengua bellísima, su forma Sí. de construir. Ha mantenido mucho la riqueza de los verbos, es muy precisa en los verbos. Hoy en día todavía muchos tratados internacionales se siguen redactando en francés, aunque el inglés se hable entre muchos presidentes y todo, que no son de lengua nativos sí. del inglés. Lo hablan en inglés, pero todavía muchos tratados se escriben en francés porque es muy preciso, es muy preciso. Es muy difícil, es un verbo diferente, por ejemplo, decir me mudo a, que me mudo de. Me mudo a un lugar, Sí. es un verbo. Sí. Me mudo de mi departamento a otro lugar, Sí. ese es otro. O sea, y eso, entonces mantuvieron mucho la precisión de los verbos, perdieron complejidad de los tiempos. Entonces, por ejemplo, en español eso sí lo hemos mantenido la complejidad de los tiempos. Sí. Y creo que en México, siendo donde hay tantos tiempos a la vez, Sí. se entiende por qué se mantuvo la complejidad de los tiempos. Por ejemplo, en México es de lo más normal decir, me hubiese gustado haber ido al cine ayer, pero Sí. no pude, ¿no? Sí, Bueno, sí, eso sí. en francés es, bueno, de Molière, es una cosa sublime, ¿no? Nadie en Francia te habla así. Usan el pasado compuesto como en España, que ellos ya también perdieron la complejidad de los tiempos. Entonces, España dicen, no he ido al cine ayer, ¿no? El pasado compuesto, no, Sí. he ido. Y ya, ahí se acabó. Sí, sí. Pero eso, me hubiese gustado haber ido al cine ayer, bueno, ya es así. Y aquí es de lo más normal, ¿no? Y el francés también usa mucho el pasado compuesto. Sin embargo, de nuestro lenguaje se dice que es un lenguaje muy rico. Sí. Vamos, pero aquí hay una cuestión. ¿Cuántos de veras se preocupan porque el español sea un lenguaje que lo enriquezca? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Desde que la palabra güey Ajá. se puso de moda Ajá. y cambió materialmente el lenguaje, sobre todo los jóvenes, dices, bueno, pero ¿por qué las personas se limitan a una palabra habiendo una riqueza en el lenguaje impresionante? En fin, es un ejemplo. Y yo creo que cuando las personas utilizan palabras, determinadas palabras, hay una interpretación que dice, bueno, es que no tiene otras. O sea, no ha cultivado el lenguaje. Y para eso hay que leer. Hay que leer Fahrenheit, por supuesto. Porque además tú tienes un colaborador, Nicolás Alvarado, que lógicamente él es un hombre admirado en la parte del lenguaje en México. Claro. Además muy agradable. Sí, es un hombre muy agradable. Y también ya en personal, o sea, fuera ¿sí? del ámbito profesional, es una persona muy agradable. Ah, Muy, muy vaya. agradable. Pero vamos, en esa proyección que él da, de cómo cautiva al auditorio con sus participaciones. Sí, yo creo que eso también, muchos son los medios, los que necesitamos realmente acercarnos al público. Claro. Y fue mucho de la misión de Fahrenheit, desde que empezó, hace 10 años, estamos a punto de cumplir 10 años, ahorita en octubre. ¿Qué fecha? El 1 de octubre.
1 de octubre. Sí, ya en 2-3 semanas. El programa de nosotros nació el 12 de octubre del 2009. Ajá. Y no fue planeado. De que fuera el Día de la Raza. De que fuera el Día de la Raza, una. Ajá. Y la otra, el signo, Libra. Okay. El signo más amistoso del zodiaco. Igual que Fahrenheit, 1 de octubre. Sí. El signo es Libra. Una revista amistosa. Sí. Bueno, tratamos de equilibrar esa parte, ¿no? Muy bien. De sí tener un buen contenido, pero sobre todo es de poder transmitirlo de una manera que sea entendible a un público muy, muy amplio. Sí. Lo que ha pasado también, yo siento por desgracia, cuando se habla de cultura, de arte, que se busca mucho ser muy soberbio, más que comunicar el tema, tal pintura, tal fotógrafo, etcétera, Sí. Como que pareciera que la intención es comunicar cuánto sabe uno. Eso. Y eso es lo que toma protagonismo, ¿no? Y ahí fue lo que quisimos romper totalmente. Claro. Pusimos a los artistas y su obra al centro del discurso. O sea, en vez de tener 5 páginas de texto muy denso, muy críptico, endogénico, ¿no? Que solo para que se entendiera entre un grupito. Quisimos romper eso, lo hicimos muy abierto, con la idea de que realmente sea un puente y que la gente lo pueda entender, Claro. y que admire la obra del artista. O sea, no tener 5 páginas de texto y una fotito en blanco y negro Claro. de la obra, sino nosotros damos 4 o 5 páginas Sí, completas, sí. a color, muy bien impresas, muy cuidadas, Sí. para que la gente disfrute la obra. Claro. Al principio sí ponemos algo de texto que puedas entender un poco el contexto histórico, crítico, Sí. para que puedas, pero con el objetivo de que sí conozcan más al artista y que puedas disfrutar la obra. Claro. Que al final es lo que quisimos, es que la gente lo disfrute. O sea, que no es Claro. una lección, no es una cátedra, esto es bello, esto es interesante, disfrútalo. Y eso fue lo que hicimos, y así es como que siento los medios podemos ir enriqueciendo, Claro, ¿no? claro. La cultura verbal, ¿no? Sí, El idioma, pero sí, también sí. la cultura visual. Sí. Y esa es una responsabilidad que tenemos, y que creo que en los medios culturales se perdió mucho tiempo. Es cierto. Y fue lo que Fahrenheit vino a cambiar y revolucionar un poco, de decir, Ah. no, lo importante no somos nosotros, lo importante es la obra y los artistas. Claro. Y véanlos, ¿no? Claro. Disfrútenlos, eso es lo que hemos hecho. Me has hecho recordar en esos momentos a un invitado que tuvimos el martes 27 de agosto, José Ignacio Sordo Galarza. Él es ingeniero en sistemas y luego hizo una maestría en unos términos técnicos de los propios de los ingenieros. Pero me llama la atención porque él también es un ingeniero. Y entonces él se pasó 25 años en Procter & Gamble. Cuando fue a solicitar trabajo, le dijeron, claro, eres bienvenido. Muy bien, te enviamos a ventas. ¿Cómo? Pero si yo soy ingeniero en sistemas, ¿qué voy a hacer en ventas? Ten paciencia. Porque quien lo contrató tenía la visión de que algo iba a pasar con la parte tecnológica. Cercana, en aquel entonces no, pero estaba muy cercano esta revolución tecnológica. Y entonces José Ignacio nos platicó aquí la historia que él sintió muy extraño decir, voy a ir a vender Camay, ¿cómo se pronuncia? ¿Ace? ¿El jabón? Ace. 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 Bueno, Bold, Pampers, Pantene, Head and Shoulders, eran sus productos para vender. Entonces, él iba a vender. Y a los 3 meses, él se hizo una pregunta muy fuerte. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, es hasta filosófica, ¿no? Yo creo que ahí nos pasa a todos, ¿no? Sin embargo, creció su importancia, su desarrollo en Procter & Gamble, que lo enviaron a Venezuela. Y él fue el director en la parte comercial desde México hasta Argentina. Llegó un momento en el que le dijeron, ahora sí, te necesitamos para la parte técnica. Lo más increíble de la experiencia de José Ignacio fue que cuando llegó a la parte técnica ya tenía la visión de lo que necesitaban los de mercadotecnia, los de ventas. Claro. Ese lenguaje técnico de los genios, porque son genios los que están en el desarrollo de programas, pero es tan sofisticado y tan especializado el lenguaje que tratar de comunicar eso a la gente de ventas es hablar en 2 mundos diferentes, y él tuvo la gran ventaja de haber vivido los 2. Y entonces
ya cuando lo llevaron a Cincinnati, él fue a desarrollar programas para todo el mundo en la parte de ventas. Una historia increíble. Por eso, a mí me llama mucho la atención esta coincidencia contigo. Vamos, tú eres un ingeniero en mecánico. En mecánico administrador. Y de repente das un salto a la parte de la cultura. Pero hablaste de tu historia, de todo este recorrido entre Europa, bueno, Estados Unidos primero y luego vas a Europa. Pero cómo todo esto además te cultivó, porque seguramente viste cosas maravillosas. Sí. Ahora, cuéntanos de la historia de Fahrenheit. ¿Cómo nació Fahrenheit? Bueno, después de haber estudiado arte y cultura en Europa, eso fue lo de Francia, sí, me abrió mucho la visión y fue algo que me apasionó. Y lo viví de una manera que los franceses la viven de una manera muy bella, porque no es soberbio. Que muchas veces nosotros tenemos la impresión de que no, el que es culto es alguien soberbio. Es ¿no? Maestro, ¿no? Usamos mucho eso de maestro, ¿no? Gente que a veces no ha dado cátedra, ¿no? Por ejemplo, como que lo usamos muy libremente, muy generosamente también. Pero ubica a la persona. Pero ya hay un distanciamiento del Olimpo. Sí, en el Olimpo. Pero en Francia es realmente de lo más normal. Por ejemplo, el tomar vino es algo que tomas en la comida de diario. Sí, claro. Y hay vino, muy buen vino barato de mesa, ¿no? Que a veces te sale más barato. Más barato, exactamente. Y sobre todo ahora que va a subir el IVA, bueno. Sí. Más barato. Pero es parte de la cultura diaria y vi una visión totalmente opuesta a la americana. En Estados Unidos se habla del American Dream, ¿no? Del sueño americano. Así es. Los franceses te hablan del savoir-vivre, ¿no? Del saber vivir. Savoir-vivre. Sí, del saber vivir. Y para ellos eso es un arte, pero es un arte del diario, del cotidiano. Pero fíjate, es que ahí es todo. Es el vino tinto. No. Eso y la comida, la convivencia, los temas. Sí, el arte y la cultura es para enriquecer la experiencia y la existencia de uno, y poder compartirla con amigos y con familia. Y ese compartir es lo bello y el porqué de empaparse de arte y todo, ¿no? Más allá de poderle dar una clase a alguien, ¿no? Realmente es parte del diario vivir. Pero cuando llegué a México y tuve la idea de fundar Fahrenheit, mucho de la idea fue sí tener toda esta parte de compartir el arte, pero esa formación técnica sí me ayudó mucho a estructurarlo bien, armarlo bien, desarrollar todo un plan de negocio, toda la parte administrativa y pues yo ahí luego me amanecía en las imprentas y viendo ahí pruebas de color y que si la tinta y que si el papel, ya la parte de ingeniero mecánico, de procesos y todo también ayudó. Entonces algo que me ha quedado muy claro en la vida es que todo ayuda, ¿no? Entonces hay que enriquecerse en todo, en lo que a uno le apasiona y le llame la atención en ese momento de la vida, que luego va cambiando. O sea, a mí hubo una época que sí me apasionaban las matemáticas y la ingeniería, luego sentía esa urgencia, esa necesidad de buscar el campo de las humanidades, pero creo que al final es eso, ¿no? Es siempre seguirse enriqueciendo de lo que a uno le apasiona en ese momento. Y ya luego cómo se traduce eso en negocio o lo que sea, eso ya la vida dirá, pero lo bien hecho, fíjate, tu visión, eso me gusta la visión que tú tienes. Primero hacer lo que tienes que ser bien hecho, la revista. Lo que viene después, que es la parte de negocios, se da. Cuando tienes algo tan muy bien hecho, excelente, como es la revista Fahrenheit. Te quiero preguntar, el nombre, ¿por qué Fahrenheit? De la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que si no la han leído se la recomiendo muchísimo. Es una novela que ya tiene más de medio siglo, pero es impresionante. Era una novela que se le dice de ciencia ficción, y en ella él decía Fahrenheit 451 es la temperatura en grados Fahrenheit a la que arden las páginas de un libro. Y en esa novela futurista, distópica, en vez de la utopía de algo bello, es la distopia, es de un futuro disfuncional. En esa novela, la cultura está prohibida. Y entonces se queman los libros. Y toda cultura es cultura de desecho. Él en su novela de repente tienes pantallas de pared a pared y tienes cosas que
en ese momento eran muy, muy visionarias. Tienes telecomunidades, entonces tienes una señora muy solitaria, una señora de casa, que su esposo es bombero y se dedica a quemar libros, es su profesión, es ir y quemarle los libros a la gente. Entonces llega a la casa de quemar libros y ahí está su esposa, que vive una vida muy solitaria porque no sale de la casa. O sea, todo ya puede pasar en la casa, y cena sola frente a una pantalla grande con otra gente. O sea, una red social, una telecomunidad. Esto hace más de medio siglo. Habla de eso, habla de depresión. Esta señora toma muchísimas pastillas. Habla de sangre sintética, el boom de cesáreas. Habla de, o sea, es impresionante toda la visión, pero mucho tendiendo a que pues, toda la cultura iba a ser de desecho. Y de ahí me nació la idea de decir, bueno, yo justamente lo que quiero hacer es una revista que la gente quiera coleccionar. Porque mucha revista es cultura de desechos, la ojeas y la tiras a la basura, ¿no? Fíjate. Y la idea de Fahrenheit era coleccionarla. Si el medio es el mensaje, pues y estás hablando de arte, y se colecciona el arte, y pues que también colecciones Fahrenheit. Mira, me despejaste ya una pregunta que yo tenía para ti. Porque la revista es atemporal. Sí, buscamos que sea atemporal. Te comenté inclusive hace unos minutos un artículo de Temoris Greco, el corazón artístico de los tuaregs. Qué belleza en la descripción de un lugar del desierto, del Sahara, o el Sáhara, como él le llama aquí en su artículo, Sáhara. Y lo increíble es que esta revista es de 2011. Es publicación del 2011. Y disfruto una lectura como si lo hubiera escrito el día de hoy. Siento que eso es lo bello de la cultura y del arte, que tiene una parte atemporal. Muchas veces nos logra sacar del aquí y de la hora, de las preocupaciones mundanas, y sí logra uno sublimar un poco, ¿no? La existencia y la experiencia. Y esta parte de temporalidad, pues esa cultura ahorita fue muy afectada, ¿no? Cuando fue todo en Mali, en diferentes partes, ¿no? Y se destruyeron muchas cosas, algunos patrimonios de la humanidad. Entonces y eso fue hace un año, entonces si lees eso y te acuerdas de ese artículo, dices, quiero releer esa cultura, ¿no? Entonces puedes regresar y verla, y sigue siendo vigente, porque es una cultura milenaria, ¿no? Entonces, esa ha sido parte del interés que hemos tenido, un poco como un museo, como una galería, de que tiene un interés de documentación. Muchas veces dicen que el periodismo es apenas los primeros esbozos de la historia, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, en periodismo y en revista, pues sacamos lo que tal vez luego salga en los libros a 5 o 6 años, ¿no? Pero sí, aparte de eso, de que sí vayas teniendo una noción, ¿no? De qué está pasando, y de que puedas verlo con cierta distancia y entenderlo de una manera que muchas veces en las noticias se pierde, ¿no? Y te hablan de chiitas contra sunitas, pero la cultura chiita y la cultura sunita, de dónde surgen y cómo son, eso es interesante también, para poder entender lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Mira, además, la calidad de quienes escriben. Temoris es una persona reconocida. Él ha ganado premios por lo que escribe, viajando. Además, para él debe ser una delicia poder viajar. Sí. Encima que te paguen, está genial. Pero fíjate, la diferencia es que hay quienes a lo mejor viajan, pero no hacen esto. No escriben. Y no escriben con la delicia como escribe Temoris. Déjame contarte otra historia de José Ignacio, porque también José Ignacio me tiene fascinado. Él vive en un condado cerca de Chicago. Y nos platicó una historia de una biblioteca ahí en donde él vive. Dice, Jesús, es una biblioteca importante. Y nos preguntó, ¿saben cuántas personas paga la biblioteca, así, de sueldos? Pues dije, una biblioteca muy grande, yo me imaginé 100 personas. No, Jesús, paga 10. 10 son las personas que reciben un salario. La otra parte, que también, el espíritu filantrópico de muchas personas que dicen, yo quiero venir todos los días y voy a dar tantas horas de mi vida. Pero además lo cumplen.
No es grilla, no. Es que después de eso va a haber un hueso, ¿no? No, lo hacen. Sí. Y nos preguntó, ¿y saben cuántas personas son las que son voluntarias? No recuerdo si dijo 400 o 450 personas. Entonces dices, qué impresionante. Bueno, ¿a qué voy? Porque tú dices, es una revista para coleccionarse y que se pueda consultar. Yo pensé inmediatamente en José Ignacio, por esa biblioteca. ¿Hasta dónde las bibliotecas en México se interesan? Bueno, la Red Nacional de Biblioteca compra Fahrenheit y la guarda. Pasa por un consejo, pasa por un consejo de la UNAM, de investigadores que yo creo que en México habrá 800 o 1000 revistas, escogen entre 15 o 20 que se vuelven parte del acervo de la nación. Y ya se vuelven parte de la memoria de la nación, y Fahrenheit la escogieron, ¿no? Entonces Oye, estuvo ahí. Te felicito. Y para nosotros creo que ha sido de las cosas más bellas que hemos recibido es eso. Es muy probable que en febrero se haga una exposición retrospectiva de los 10 años en el Museo de la Secretaría de Hacienda, que ya Museo de la Secretaría de Hacienda, ¿en dónde está ubicado? Es lo que era el antiguo Palacio del Arzobispado, que está al lado del Palacio Nacional. Sí, claro, ya, sí. En la calle de... ¿Esa que es Moneda? No. Sí, no. Bueno, sí. O sea, visto de frente el Palacio Nacional, la del lado izquierdo, la calle del lado izquierdo, ya. Que es un lugar precioso, con un patio. Bueno, ese fue un caserón. Sí, impresionante. Precioso. Bueno, que tiene mucha historia, desde que era... antes era... desde los aztecas, era un templo ahí. Sí. Que era de Tezcatlipoca, ¿no? Sí, de la oscuridad. Y luego ahí fue donde la Virgen de Guadalupe, donde Juan Diego develó el manto. Cuando caen las rosas, todo eso fue ahí en el Palacio de Arzobispado. Sí, también en la Independencia tuvo historia. Sí, la historia del centro histórico. Sí. Oye, pues tiene mucho tema que conversar con nosotros. Mira, estamos hablando de historia ya, y además de un lugar que yo, pienso que todos los que van al centro histórico sería interesantísimo que pasaran unos minutos a este lugar. Bueno, y la labor que hace la Secretaría de Hacienda es bellísima, porque tiene un programa, yo creo, único en el mundo, que es donación en especie. Entonces, los artistas, eso lo empezó Diego Rivera y Siqueiros, hay un panel también de expertos que dicen, bueno, ¿qué artistas pueden donar con obra? Pero artistas importantes mexicanos, en vez de tener que pagar sus impuestos en efectivo, pueden pagar con obra. Excelente. Y obviamente tiene que estar evaluado. Claro, todo sí. Es algo que realmente vale esa cantidad de impuesto. Sí. Pero son de esas cosas que se han hecho con muy buena fe y con muy bien armado a través de los años. ¿Qué secretario, qué presidente recuerdas? Eso habrá sido por ahí, eso habrá sido, en los 40, 50, por ahí. Entonces... No, perdón, sí, habrá sido en los 50. Sí, yo creo. ¿Con Miguel Alemán? Puede haber sido con Miguel Alemán. Pero, sobre todo, principalmente fue una iniciativa de Diego Rivera y de Diego Rivera. Sí, y fue acogida y aceptada. Y entonces tenemos una colección extraordinaria que viaja por todo el mundo representando nuestra cultura y permite que siempre vayamos teniendo obras importantes de nuestros artistas más importantes a nivel internacional y nacional, representado en una colección que el gobierno no tiene que pagar para tenerla, ¿no? Entonces se me hace una idea maravillosa. Excelente. Y de esas cosas que de repente se hace muy bien el gobierno y que creo que han recibido poco reconocimiento, cierto, pero creo que nos ha dado muchísimo reconocimiento a nivel mundial y mucho turismo. O sea, gente ve estas exposiciones, creo que ahorita se va a hacer una en el Hermitage en Rusia. Igual y eso va a traer más turistas rusos que se interesan en nuestra cultura, en nuestro arte, y van a venir para acá. Entonces es algo muy bello, y Fahrenheit va a formar parte oficialmente de esa colección. Entonces les vamos a donar toda una colección, se va a curar, ellos van a escoger desde los 10 años lo más interesante y lo van a exponer, y la idea es inaugurarlo en febrero. Oye, muy bien, muy bien. Que esa es la idea de un periódico o de una revista, es tener un diálogo muy relacionado con su tiempo, claro, ¿no? Y si tú ves una revista como
como Nexos o como Letras Libres, también han estado muy relacionadas con su tiempo, ¿no? Entonces esa parte es bien importante y es bello, ¿no? Claro. Y si tu medio no está inmerso en el diálogo y de tu época, entonces no tiene que decir, ¿no? Pues nosotros sí estamos diciendo algo muy importante el día de hoy. Mira, la filosofía del programa es que los temas sean interesantes y útiles. Seguramente alguien que nos está viendo, escuchando. Y a propósito, le recuerdo que tenemos chat. Por favor, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, por favor, escríbanlo en el chat. Pero además, recuerden que tenemos 2 números de celular que también están disponibles para recibir sus mensajes. Y aquí estamos. Muy bien. Decíamos de bibliotecas. Si hablamos así en términos generales del país, la revista está en muchos lugares desde Tijuana hasta Mérida. Sí, la red nacional son 7,000 bibliotecas. Son 7,200 y tantas, y Fahrenheit ha estado como en 7,000. Que es algo muy bello, porque aparte de catalogarla, el gobierno se compromete a, tenerla bien documentada, cuidar la colección. Sí, claro. Eso. Entonces, es una labor muy bella. Y están revistas como Letras Libres, hay de la UNAM, obviamente, gran revista la de la UNAM, y en diferentes ámbitos, creo que arqueología mexicana, entonces en diferentes rubros fueron escogiendo como una revista, y fue como fueron armando. También obviamente tienen gran colección de periódicos, ¿no? También. Que esto también es muy importante, ¿no? Que se vayan archivando. Me da mucho gusto porque desconocemos tantas cosas, Rubén. Mientras no tengamos la oportunidad de escuchar de los actores, como el caso tú, hablar de Fahrenheit y de su historia y de la proyección y de la filosofía que tiene Fahrenheit, de poder tener este diálogo con quien es el lector. Qué interesante. Qué interesante, sí. Yo creo que es de las partes más difíciles el hecho y es el arte, el hecho de crear. Es la parte del artista. La otra, el espectador. Porque el espectador le puede gustar o no gustar. Así sea el artista más reconocido en el mundo. No, creo que ahí estás diciendo algo importantísimo, que es que la gente tiene que sentirse con el derecho de dar una opinión y de ver si le gusta o no le gusta una obra. O sea, nosotros cuando les presentamos una obra, puede ser que te guste o no te guste, pero luego hay gente que dice, no, yo de eso no sé, entonces ni siquiera me permito decir si me gusta o no me gusta, porque yo de eso no sé. Aquí lo que hemos dicho es no importa, eso es totalmente irrelevante. Es a ti que esa obra te llega, esa obra te dice algo a ti, te mueve, te crea rechazo, te crea una interrogación. ¿Qué te crea esa obra al verla? Y el arte al final es una comunicación. Y el arte es ese espacio entre la obra y el espectador. Ese espacio, ahí está mucho del arte, ¿no? El cómo lo vive el observador. Y lo va a vivir muy diferente a alguien de hace 100 años, de 50 años, de ahora, de aquí, de Tijuana, de Mérida. Cada vida es única y cada vida lo va a interpretar diferente. Pero eso es lo bello y es lo emocionante, ¿no? Y creo que esa parte luego en estos diálogos muy técnicos se pierde. Pero lo más importante es ¿qué sientes? ¿No? ¿Te emociona? ¿No? ¿Te crea rechazo? Hay otra cuestión que me llama mucho la atención porque en general hay muchas cosas que no sabemos y tampoco nos atrevemos, no nos atrevemos a preguntar. Exacto, sí. Porque, ¿cómo? ¿Qué pena? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? El prejuicio, sí es cierto. Sí, no, pero eso pasa, por ejemplo, hasta con el vino, que siempre tratamos de apoyar, por ejemplo, el vino mexicano. Muy bien. Y la gente dice, no, porque pensando un poco el principio de esta plática sobre el vino, ya se está empezando a hacer buen vino en México, entonces le hemos dado bastante apoyo en la revista, pero la gente también con el vino también lo prueban y oye, ¿te gusta o no te gusta? No sé, yo de vino no sé. No, pero oye, pues te gusta o no te gusta, ¿no? Cuando es una cerveza, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Esta sí es esta me gusta, esta no. Pero pues es lo mismo con todo, ¿no? ¿Te gustó? Está muy ácido, o está muy amargo, o está muy dulce, ¿no? Fíjate, tengo un amigo, Jesús, mi tocayo. Él es de Baja California, no recuerdo si de Mexicali.
Y él además le gustan los vinos. Entonces cuando habla de Santo Tomás, que tú dices, oye, a ver, cuéntame de Santo Tomás. Los vinos que produce Santo Tomás. Sí. Y a veces ni siquiera uno se entera de que puede haber a lo mejor vitivinícolas modestas, pero con gran calidad de vino. Sí. Sí, bueno, ha habido mexicanos, ¿eh? Sí, no, ha habido mexicanos. Vino mexicano premiado internacionalmente. Sí. Ya. Sigue siendo pequeña nuestra producción por volumen, Sí. lo cual sí complica la industria, porque ya es una industria que se ha vuelto muy competitiva. Y a veces tú tienes en un supermercado en México un vino australiano que está más barato que un vino mexicano. Es cierto. Pero ¿qué pasa? Que en Australia tienen unas extensiones enormes, está muy mecanizado, hay grandes posibilidades de riego. En nuestro país es complicado, hay ciertas regiones que sí pueden producir buen vino, pero no puedes tener gran producción. Entonces esa parte sí sigue siendo un gran esfuerzo, ¿no? de los productores mexicanos, y lo están logrando, ¿no? ¿Por qué arte contemporáneo? Bueno, ¿y qué quiere decir arte contemporáneo? Eso, fíjate. No, tú ya me habías leído las preguntas. No sé cómo lo hiciste, pero porque era parte de lo que te quería preguntar. O sea, ¿qué es esto de arte contemporáneo? Sí, no, es genial. No, y es lo que hemos querido transmitir, ¿no? Sí. Mucha gente, cuando oyes arte contemporáneo, hay como una definición técnica, ¿no? Sí. Hay técnica y luego hay interpretaciones culturales. Una interpretación cultural es, pues todo lo que es instalación, performance y conceptual, eso sería arte contemporáneo. Hay otra definición técnica que sería todo el arte después de las vanguardias, que eso es como un tema, ¿no? Sí. En general contemporáneo quiere decir que se entiende por arte de 1960 en adelante. Ya. Eso sería. Ya. Es como una de las definiciones más aceptadas, aunque ya había arte contemporáneo en el 58. Con los ingleses ya había pintura pop, pero para mí es en el 58, pero oficialmente, digamos, se reconoce como el 60. Sí. Y lo que hemos ampliado en Fahrenheit es no solo que sea performance, instalación y conceptual, sino todas las expresiones artísticas importantes, desde cine, arquitectura, pasar por fotografía. Todas las expresiones importantes de nuestra época son las que cubrimos. Sí. Al principio de la revista, en digamos, lo que les llamarían las bellas artes, y luego pasamos en la segunda parte de la revista a las artes aplicadas, ¿no? O decorativas, por ejemplo, moda, vinos, gastronomía, las artes que sí ya tienen un fin utilitario, que ya puedes como que gozar más en tu vida diaria, pero nos gusta mucho pasar, porque es monotemática la revista. Entonces en este caso, por ejemplo, trajimos 3 ejemplares del número de conciencia. ¿No? ¿Puedo ver? Sí, que es el número actual, ¿no? El de es el actual. Muy bien. Y conciencia es un tema que chispas. Bueno, ahorita platicamos de conciencia, ¿no? Ahorita platicamos de conciencia. Sí. Muy bien. Y entonces, en ese sentido, buscamos decir, oye, por ejemplo, el tema conciencia. ¿En qué ves? Hoy en día pues, se habla mucho de la ecología. Bueno, ¿dónde ves esto de la ecología? En arquitectura, ¿dónde lo ves en el cine? ¿Dónde lo ves en las diferentes bellas artes? Y luego, ¿dónde lo ves en tu día a día? ¿No? Que la ropa, por ejemplo, sea de origen orgánico, que haya vinos que no usen pesticidas, ¿no? Esa idea, bueno, pues ¿dónde la ves en todo? En tu cultura y en tu tiempo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, dividiendo el arte en bloques grandotes, pues tienes el arte clásico, ¿no? Y luego de las academias, que era mucho el cuerpo humano, mitológico, religioso. Luego tienes las vanguardias, que es el principio del siglo XX, la primera mitad, cuando se rompe todo eso y se rompe la sociedad también, ¿no? Picasso empieza a hacer a cercenar el hombre en cubos, y eso es por eso lo visionario de los artistas, porque eso fue lo que hizo el siglo XX, cercenó gente y las metió en cubos y en campos de concentración, y tuviste guerras espantosas en Unión Soviética, China, Europa. Hubo cosas donde ya el ser humano perdió esa parte clásica y se pensó que todo se podía racionalizar y como ingeniero meter todo en cajitas y bombas atómicas, ¿no? Pero fíjate, la sensibilidad del artista, hablando de Picasso, claro. O sea, cómo
lo que él percibió, Ujú. fuera su momento o lo que fuera a suceder, lo hizo. Sí. Y entonces, además, marca una época. Ujú. Como Claro. tú dices, o sea, arte contemporáneo ya existía con Picasso. Arte moderno. Arte moderno, Ujú. no arte contemporáneo. O sea, Arte- perdón, sí. arte moderno, sí, perdón. Moderno. Sí. Arte contemporáneo o postmoderno es Sí. el que viene después de estas vanguardias que eran muy totalitarias. Era, tú eres cubista, tú eres puntillista, tú eres tú eres situacionista, tú eres entonces ya. o tú eres surrealista, ¿no? Y de repente tenías cosas de que André Breton corría de los surrealistas a alguien porque se salió tantito del dogma y ya no era surrealista y se peleaban a muerte. Y entonces, pero así pasó en la vida política, ¿no? Tú eres comunista, sí o no, y te variabas tantito y gulag, ¿no? Sí, sí. Y cosas espantosas, ¿no? Lo vivimos aún en las artes en México. Tamayo tuvo que irse a pintar a Nueva York porque como no era esta pintura muralista, socialista de izquierda, entonces él fue rechazado, se le cerraron muchas puertas institucionales. Ya después al final ya se reconoció y se le abrieron las puertas acá, pero digo, sí la pasó difícil por estas vanguardias, ¿no? Estas dogmas, estas cosas que vinieron después del clasicismo, de las escuelas, que era como que muy bonito todo eso. Sí. Llegó este periodo duro, muy intenso, que reflejó la primera mitad del siglo XX. Déjame hacer un paréntesis. Uh-huh. Mira, lamentablemente, hablar de historia del arte uh-huh. como materia, uh-huh. ¿por qué razón uh-huh. en las escuelas no se tiene como una materia esencial? Creo que es triste porque creo que no se capta esa parte fundamental, que el arte y la cultura te anticipa mucho de lo que va a venir y te define mucho de lo que va a venir. Es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender lo que está pasando ahorita en Europa con estas crisis financieras y todo eso si no entendemos las diferencias fundamentales que hay entre los diferentes pueblos de Europa? ¿O por qué esta unión entre Francia y Alemania, que este año se cumplen los 50 años de los tratados del Eliseo, que firmaron Adenauer y el general de Gaulle, que fueron como el fundamento de que naciera la Comunidad Europea, que hubiera paz, que ganaron el Premio Nobel de la Paz el año pasado, siendo que, bueno, hubo básicamente Francia y Alemania pelearon 3 guerras mundiales, 1870, la primera y la segunda, sí. Que la primera en 1870 gana Alemania, pero como dos pueblos tan antagónicos de repente se unieron y crearon un eje de paz después de la destrucción espantosa que se habían estado dando 80 años. ¿Cómo se pudieron unir? Bueno, es que viene de los francos, ¿no? Realmente en el origen de Carlomagno, en el año 800, eran un pueblo, Francia y Alemania. Era el mismo pueblo. Entonces, de cierta manera, esa parte cultural tan profunda, y bueno, creo que se juntaron en la catedral de Reims, que también dentro de la cultura franca pues era importante. Pero si no entiendes que en el fondo pues surgieron de un mismo rey, esos dos pueblos, porque cuando muere Carlomagno se divide entre sus 4 hijos, que era la costumbre franca, era dividirla entre los hijos en vez de mantener todo en uno, y por eso luego se separa Francia de Alemania, pero tienen muchas cosas en común. Y uno dice, no, los alemanes y los franceses, las culturas como que uno las ve muy diferentes, sí. Pero en el fondo sí son muy similares, tienen cosas muy similares, ¿no? También tienen grandes diferencias, pero por ejemplo este amor por la filosofía, que hay grandes filósofos alemanes y grandes filósofos franceses, por ejemplo, es una cosa que los dos los tienen muy marcados, y mucho se determina por ahí, ¿no? Por ejemplo, cosa muy diferente de nuestros pueblos, que la filosofía no es una parte tan importante. Hay otras expresiones mucho más tangibles, más artísticas, más plásticas, que esa parte es muy importante y la tenemos muy desarrollada. No hay grandes filósofos latinoamericanos. Mira, ya digo, sí lo he sabido, pero vaya, no es algo que marca nuestra cultura. El jueves de la semana pasada tuve aquí 2 invitados, uno de ellos 25 años de edad, sentado aquí a mi izquierda, Slaimen Bonilla Núñez. Él es filósofo, 25 años de edad. Él ha sido un trotamundos porque ha sido mochilero y las veces que estuvo en Europa, él caminó y caminó mucho. Aquí nos contó alguna vez que pues con su mochila estaba fuera de la Basílica de San Pedro, y pues ya se hizo tarde.
Y entonces él, no sé, tenía algo que hacer muy temprano. Y entonces dijo, pues que voy a quedar. Y se quedó pues con su mochila, acostumbrado a disfrutar el medio ambiente. Y entonces dice que quienes lo despertaron fueron las personas que andaban haciendo el aseo ahí alrededor de la Basílica de San Pedro, ¿no? Ahí del Vaticano. Y a mi derecha estuvo Jorge Sergio Hernández Medrano, concertista para piano, egresado de la Escuela Nacional de Música. 26 años. Amigos ellos. Y cuando dices de filósofos, él aquí lo ha dicho. Cuando me pregunta, dice el Diamond, cuando me pregunta, ¿y la filosofía para qué sirve? Pues para nada. Si lo ves así, en un plano utilitario, no te va a producir bienes, productos tangibles la filosofía. Pero detrás de ello hay cosas importantísimas. Y él aquí mencionó a Nietzsche, porque el tema fue la música. Sí. La música como forma de vida, ese fue el tema. Y entonces él empezó con una reflexión diciendo, Nietzsche decía, la vida sin música es un error. Y yo pienso, la vida sin arte es un error. Sí. Igual. Sí, cubrimos muchas veces también música, o sea, de las expresiones contemporáneas. Sí. Y sí, y muchas veces no es lo que te permite vivir, pero sí te permite disfrutar más el vivir. Claro, ¿no? Saber vivir, lo que tú decías. Sí, del ¿Cómo saber dicen, vivir. ¿Cómo dicen los franceses? Savoir vivre. Savoir Vivre. 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 Sí. Vivre, se escribe. Vivre. Savoir vivre. Sí, el saber vivir. Sí. Y es muy bello. Y la filosofía sí ha generado mucha historia. No podremos entender los últimos 150 años de historia sin Hegel, ¿no? Porque Sí. es su discurso dialéctico y materialista, que al final viene desde Spinoza, y también hubo griegos que eran materialistas, formó a Marx y a Engels, y eso cambió el mundo. Claro. El comunismo y el marxismo cambió el mundo y creó mucha historia, pero todo eso nació de filosofía. De filosofía, es ¿Sí? cierto. Y es más, Platón en su república era una república casi comunista. Entonces, era su ideal, y de ahí luego... Entonces, sí es importante entender esa parte, y creo que en las escuelas, como dices, debería de enseñarse más Claro. filosofía y arte, porque eso es lo que te permite entender tu mundo, Sí. en muchos sentidos. Fíjate, decía a propósito de Aristóteles y Platón, nos decía Slimen, a mí me gusta Platón. No sé, vamos, es su sentimiento. Entre los dos, él dice, me gusta Platón, el pensamiento de Platón. Fíjate las cosas. Sí. Vamos, después de que Aristóteles fue un maestro ahí sí, de Alejandro, Magno. si mal no recuerdo, era Alejandro Magno. Él era uno de sus instructores. Bueno. Me agrada mucho pensar que Fahrenheit trascienda estando en las bibliotecas. Es una noticia que yo no conocía, te felicito de veras. Bueno, no, digo, más bien el gobierno. Pero les vendiste la idea, cautivaste con la idea. Sí, sí. Digo, ahí ellos se acercaron, o sea, fue algo muy interesante, sí, porque ellos se dedican a eso. Sí, hay gente que se dedica a estudiar, pues, y es una ciencia, ¿no? La biblioteconomía es una ciencia, y hay estudiosos y todo eso, y de repente nos llaman y dijeron, oigan, ¿cómo podemos hacerlo para que pase, ¿no? Sí, sí. Y dijimos, bueno, pues, sí, o sea, y dimos todas las facilidades para que se pudiera dar. Claro. Pero fíjate, además estás hablando de todos los valores que están aquí representados en Fahrenheit. Honestidad, verdad, respeto. No sé cuántas cosas están aquí. Sobre todo lo que buscamos es ser dos cosas, es ser un marco digno para la obra del artista, porque muchas veces ser un espacio digno, sí, y que se sientan que su obra ha sido honrada y ha sido bien presentada. Claro. Para nosotros es algo fundamental, y la otra es un gran respeto por el lector, y que realmente ser un medio, un puente, mira, esto vale la pena en nuestra época, y vale la pena por esto y esto y esto, disfrútalo, vívelo. Claro. Eso, ¿no? Entonces, sí fue una filosofía muy diferente, de mucha medio cultural, ¿no? Y puede ser radio, televisión, en general, como filosofía normalmente tendía a ser eso, ¿no? Es un mensaje ahí del Monte Olimpo,
Sí. Críptico para unos elegidos. Elegidos, exactamente, sí, es cierto. Que dijimos, no, Sí, hay que vivirlo. claro. Me has hecho recordar a un joven, no sé si el término es ilustrador, Uh-huh. Javier Medellín Puyú. Yo soy de San Luis Potosí, Uh-huh. él es de allá. Y lo más curioso es, creo que su presencia está más en otros lados, no en México. Él está inscrito en algún servicio internacional en Nueva York, entonces por allá tiene más difusión que aquí en México. Y es muy interesante el hecho de la creatividad y entender que el artista tiene sus manifestaciones. Uh-huh. Y a lo mejor para nuestra cultura, un ilustrador como él, joven, Uh-huh. así como Slyman y Jorge, saber que son artistas que algo tienen, que han aprendido, su vida, sus estudios, sus viajes, y lo proyectan. Uh-huh. Los temas de Fahrenheit Uh-huh. son universales, porque así como hablamos del Sahara, Uh-huh. o del Sáhara, Sí. platícanos de este número actual. Bueno, en este número actual, Por Plácido Domingo. Sí. Pero no, qué hombre, qué símbolo es Plácido Domingo. sí, la verdad, en muchos sentidos. En muchos sentidos, sí es cierto. Bueno, aquí lo voy a decir. Ajá. Aquí está en un anuncio de Rolex. Pero la imagen de Plácido Domingo y todo lo que él significa y lo que ha hecho por México, Sí. lo que ha Sí, proyectado. Uh-huh. Muy bien, me decías entonces, perdón. No. Empezamos con una reflexión. Y chistoso, siempre empezamos de filosofía, porque ahí se originan las grandes ideas del arte y de la cultura. Empezamos en filosofía, y luego tenemos, entonces, al principio hablamos un poco de la conciencia, muy desde bien. diferentes ángulos. Ya luego pasamos a las bellas artes, y de ahí ya luego pasamos a las artes aplicadas o decorativas, o las que vivimos muy bien. día a día, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, al principio hablo un poco de Lipovetsky, ¿no? Que es justamente un filósofo, un sociólogo francés, pero los sociólogos franceses han ocupado un lugar muy importante en la segunda mitad del siglo XX en filosofía. Muchos han sido del ramo de la sociología, y él lo que está diciendo es que esto de las vanguardias, que era mucho la competencia entre si esta y si la otra, y este modelo económico y este modelo político y este modelo cultural, que eran estas cosas muy rígidas, muy antagónicas una con otra. Sí. Es lo que dijo, mucho lo que decían cuando llega el posmodernismo o en la posvanguardia, después de estas vanguardias, de estos dogmas tan rígidos. Muchos decían, pues ya se terminaron esos y ya todo es más light, y pues ya sabemos que lo ideal no es el comunismo, y ya vimos que lo ideal no es totalmente de derecha, sino es una cosa ahí medio mixta, y es el famoso fin de la historia que se platicó. Pero Lipovetsky lo que dice, no, realmente lo que ganó fue un modelo, que fue el modelo de mercado, ¿no? Y es su visión. Y dice, es tan así que aún la ecología, que sería tal vez un antagónico en cuanto, oye, no puedes ser tan material y no puedes estar construyendo tanto porque ve el desastre ecológico que estás haciendo por todos lados. Sí. Lo que él prevé es de que estas corrientes y todo esto de Greenpeace, de ecológico, de orgánico, el sistema de mercado es tan avasallador, lo que él llama hipermodernismo, de todos estos vanguardias que lucharon, él dice, esta fue la que ganó, que es el capitalismo, es tan avasallador que va a apoderarse del arte y se va a apoderar de toda esta conciencia ecológica. Y sí, y ahora uno ve anuncios y de televisión y tienen un discurso ecológico, cuando son productos que no tienen nada que ver con la ecología, ¿no? Que son, sí, que es, no sé, un camionetón ecológicamente responsable, ¿no? No hay manera, o sea, si no, tendrá un ahorro en combustible de 20%, pero es imposible que no contamine, ¿no? Claro, claro. Pero ya te lo venden, ¿no? Sí. Te lo venden muy bonito, y es a lo que él va, ¿no? Entonces, en portada, si puedo enseñarla, sí, claro. Tiene una mujer con botellas PET en la cabeza.
en esta parte como de la conciencia. Sí, sí, y sí. él habla de que aún eso del movimiento se va a ser estetizado, ¿no? Y esa es la portada. ¿De dónde surgió esta fotografía? Bueno, siempre tenemos un fotografía es uno de los artes que cubrimos mucho, sentimos que es muy democrático. O sea, tú puedes ver una foto y pues no te hablan un idioma que no conoces. Sí. Y creo que hay una cultura visual muy amplia, ¿no? Entonces, tenemos tanto internet y televisión y toda esa parte que pues bueno, ¿no? Que sí es muy accesible, ¿no? Entonces entra dentro de los artes que cubrimos, porque entra dentro de la misión de la revista, ¿no? O sea, creo que es más o menos fácil entender una de estas imágenes. Una imagen son muy dice bellas, más que 1000 palabras, sí. ¿verdad? Sí. Y pero a la vez creo que tienen un gran fondo. O sea, son fotos que te hacen pensar y son atípicas en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿La modelo quién es? No es conocida. No es No. No. ¿Pero si es mexicana? No. Y pues como eso también tenemos mucho arquitectura, Sí. la parte de diseño, la Cineteca Nacional siempre nos escribe algo. Entonces en este caso fue algo sobre Bowling for Columbine, ¿no? Este documental que cambió mucho la conciencia del documental, que marcó bastante, ¿no? Polémicamente, ¿no? Y hay gente que dice, no, vició el documental y lo hizo un espectáculo comercial, un poco lo que Valipovsky de esto de, bueno, pues todo va a tender a comercializarse. Sí. Fue controversial, pero a la vez abrió la visión de mucha gente, ¿no? De esta cultura en Estados Unidos tan militarizada, tan agresiva en muchos niveles de la sociedad. Déjame hacer un breve comentario. Uh-huh. Mi hijo menor, 31 años de edad, él un día tuvo, como él dice, la inspiración de decir: yo deseo ser guía de vida. Uh-huh. Y lógicamente pone un ejemplo que todo el mundo conocemos. Deepak Chopra es un guía de vida. Claro, Deepak Chopra está después de muchos años, no sé cuántos años tenga Deepak Chopra, no sé si son 30 años o pero ha logrado posicionarse de manera muy importante en el mundo. Y aquí, en alguna ocasión que vino con nosotros, sobre el tema de conciencia, porque él decía: hijo, no puedo entender por qué hay personas que tiran la basura, vamos, cualquier cosa, la tiran al piso sin remordimientos. Dice: papá, es muy sencillo, es que no tienen conciencia. Y él puso un ejemplo que me pareció maravilloso. Dice: mira, imagina un cuarto oscuro, y de repente entra una lucecita. Pues esa lucecita es la conciencia. Y me hizo pensar muchas cosas mi hijo, decir: bueno, no podemos exigirle a la gente algo que no tiene. Si no tiene conciencia, vamos a seguir teniendo ciudades sucias, desordenadas, con falta de respeto entre las personas, aventones en el metro, falta de cortesía de los varones ahora con las damas, de hacerse los dormidos. A lo mejor sí van dormidos, para no dejar el asiento a una mujer, embarazada o no, pero simplemente por ser mujer. Y me llama mucho el tema ahora en tu revista, es la revista de este... Sí, es agosto-septiembre. Agosto-septiembre. Hablando de la conciencia. Temas que necesitamos difundir mucho más. Sí. Mira, yo estoy aprendiendo mucho ahora de ti, de la revista, de la proyección del contenido, y de todo lo que ustedes desean lograr, y de lo que socialmente, ahora sí, hablamos de una responsabilidad social. Sí. O sea, ¿qué tienen ustedes en el campo que les toca de responsabilidad social y qué es lo que están proyectando? Bueno, creo que una parte que para nosotros es muy importante es cuando hablas de esta parte de conciencia y cultura y arte. Sí. Muchas veces dicen: bueno, ¿y eso para qué sirve? Exactamente, ¿para qué sirve? Es cierto. Alemania y Japón quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hablar de país que terminaron reducidos a países de tercer mundo sería generoso. O sea, sí. Terminaron países totalmente devastados a cero. Cierto. O sea, México era un vergel a comparación de esos países después de esas guerras mundiales, sí. o España después de la guerra civil española. Sí. Pero hablando de Alemania y Japón, sí quedaron arrasados. Y lo que lograron construir después,
¿Por qué? Porque el arte y la cultura, sí, se pueden destruir edificios, y se pueden quemar obras de arte, y se pueden destruir muchas cosas en la guerra, por desgracia. ¿Y qué va a pasar ahorita con Damasco, que es una gran ciudad, con un gran valor artístico? Sí. Que a mí me da mucha pena, porque es una gran ciudad, ¿no? Damasco. Y ahorita, igual que Bagdad, que perdió muchas cosas, Damasco va a perder muchas. Y ¿cómo fue que pudieron renacer con tanta fuerza? ¿Por qué? Porque había cultura. Yeah. Para dar una idea de la cultura de Japón, el año pasado, cuando fueron todas estas que se les juntó el tsunami, Sí, con los reactores sí, nucleares, o sea, fue así como el escenario apocalíptico, que todo se juntó, radiación, falta de energía. En medio de ese caos, como no podía el gobierno cobrar impuestos, se les dificultó mucho, abrieron unos lugarcitos para cobrar impuestos. Había cola de gente que no tenía dónde dormir esa noche, dónde no sé qué, para pagar sus impuestos. Eso nos suena de otro planeta, o sea, no de otro país, ni de otro continente, no, nos suena de otro planeta. Sí, sí, ¿no? sí. Y por eso renace, y ahorita Japón de una tragedia así salió, Claro. ¿no? Aquí hay también grandes gestos de solidaridad, pero es como que entre ciudadano y ciudadano, ¿no? Cuando fue el terremoto. Sí. Pero, oye, ¿cómo ayuda a mi gobierno? Como que es la idea más lejana, ¿no? Es más bien, oye, ¿cómo me ayuda el gobierno a mí? ¿No? Y no me están ayudando, ¿y dónde quedó el dinero que mandaron? Y es otro mundo de preocupaciones, ¿no? Pero si no generamos cultura cívica, y va en muchos sentidos de cultura, pues sí, va a ser muy difícil dar el siguiente paso, ¿no? Claro. Porque si no, nada más estamos viviendo en el día a día y sin una visión estratégica, ¿no? Déjame hacer un breve paréntesis. Uno de mis cercanos colaboradores, Ernesto Pirch, él es doctorante en administración por la UNAM y es profesor en UPIXA en nivel de posgrado. Y fíjate, todas las veces que él tiene oportunidad de decir paguen impuestos, paguemos impuestos, Sí. lo dice. Sí, sí. Porque necesitamos ir despertando esa conciencia Sí. y no pensar de que el gobierno es un ladrón. Primero está la responsabilidad de uno. Lo que estás diciendo, el ejemplo de Japón, me deja sorprendido, como si fuera de otro planeta. Sí, no, de otro planeta. no es ajeno. Sí. Pero fíjate cómo todo esto tiene que ver con este tema que hoy estás aquí plasmando sobre la conciencia. Lo que pasa es que hay que hacer una labor en México titánica. Pero ustedes están dando un grano importante a través de la publicación para temas tan grandes como este. Desde que vi aquí el título dije, oye, esos son temas que necesitamos promover más. Sí. Muy bien. Decías de Japón y Alemania. Sí. Ya hablaste algo de Japón. ¿Qué podrías decir de Japón, de Alemania, después de haber quedado devastado el país? Bueno, creo que sí ha tenido una gran virtud de Alemania, que fue cuestionarse enormemente. Muchos decían como Adorno, se puede escribir después de Auschwitz, ¿no? Se puede haber arte después de eso, ¿no? O sea, que en las culturas de habla alemana, ¿no? Surgió mucho, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos, la escuela de Frankfurt, se cuestionaron mucho, y creo que es un país que ha sabido realmente reconocer sus errores. Cosa que otros países, después de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron atrocidades, les ha costado mucho. Entonces, por ejemplo, Francia tuvo enormes héroes de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Jean Moulin, por ejemplo, grandes héroes. Jean Moulin, que André Malraux hizo un discurso enorme cuando Jean Moulin entró al Panteón francés, que sería una bonita idea. En México no tenemos esta canonización republicana, ¿no? Que tienen en Francia. Sí. Pero bueno, cuando ingresa Jean Moulin, que para De Gaulle organizó toda la resistencia francesa, los alemanes lo agarraron. Tristemente parece que lo traicionó un comunista francés, en esta parte que hablábamos de
de estos vanguardias y estos modernismos eran atroces, deshumanizantes en muchos sentidos, y una de esas fue esa. Entonces, pues bueno, agarran a Shyamalan y lo torturan espantosamente, y no habla. Y luego lo mandan en un tren a un campo de concentración y de las heridas mueren. Entonces, un héroe en cualquier lado. Pero también hubo colaboracionistas franceses, y hubo muchos, ¿no? El gobierno Vichy, hubo grandes héroes, pero también hubo aquellos que pues, dijeron, oye, este judío manden al campo de concentración, ¿no? Hubo gente que colaboró con los nazis, pero esa parte ha quedado muy, muy enterrada en la historia oficial francesa, ¿no? Sí. Poco a poco se está empezando a hablar, ¿no? Entonces, el presidente Hollande ahorita el año pasado puso un ramo de flores ahí en el lugar de París donde mandaron, creo que fueron como 3,000 judíos de París a un campo de concentración, y los habitantes del barrio feliz en hacerlo. O sea, una cosa que llega más allá de la vergüenza, ¿no? Y entonces, bueno, pasa eso, pero en Francia te está teniendo mucho problema en reconocer esa parte, ¿no? Que los alemanes, bueno, también era muy difícil no aceptar lo que pasó, ¿no? Claro. Pero sí era no, tan, pero aún así tiene su mérito, sí, tiene su mérito, porque Japón, hablando de esto, Japón no lo ha hecho hasta la fecha. O sea, las grandes atrocidades que hicieron en Manchuria, en China, fueron igual de espantosas. Y hoy en día en las escuelas se borran, no se habla de Manchuria, ¿no? Sí. O en Turquía el enorme genocidio en Armenia y todo, o sea, sí, o sea, hay países que no han sabido reconocer y de ahí poder crecer. Alemania sí lo ha podido hacer, ha habido otros países que no. Estados Unidos, caso en punto, digo, las bombas atómicas que hablamos desde el principio, pues fue un acto criminal espantoso. O sea, Japón ya estaba derrotado, Japón ya había mandado misivas vía un diplomático soviético a los Estados Unidos buscando rendirse, y tomaron la decisión los americanos como para tener espantados a los soviéticos de enseñar de que tenían la bomba atómica y lo que podían hacer, y como que amedrentar a todo el mundo y a todo el mundo quieto. Hubo otros motivos, pero fue totalmente innecesarias esas bombas, y hay mucha documentación al respecto, y Estados Unidos sigue vendiendo la idea de que no, es que si no hubiera sido eso, la guerra hubiera continuado siglos, no, hubiera durado 2 semanas más. O sea, no, era totalmente innecesario. Entonces a Estados Unidos le cuesta mucho también reconocer eso, ¿no? Entonces creo que sí es una virtud que ha tenido Alemania, y creo que sí le es muy difícil a Estados Unidos reconocer sus atrocidades. Vietnam, cuando ahorita que se habla de armas químicas en Vietnam, el agente naranja famoso mató 2 millones de personas, y a hijos, porque nacían con deformidades, y muchos ya eran niños no viables y murieron. Entonces sí es muy fuerte, pero en Estados Unidos ahorita no es parte de la discusión en ningún sentido, ¿no? Lo que pasó en Vietnam, sí. Entonces, pero si no entendemos la cultura, si no entendemos la historia, ¿no? Y por ejemplo tienes artistas de Vietnam que hablan de eso, ¿no? Y hay algunos artistas americanos que también. Entonces, muchas de las voces de la conciencia de hoy, de nuestro tiempo, viene a través de los artistas, y nos gusta darles difusión, darles espacio, porque si no, sí vive ciego, ¿no? Sí. El tema me impresionó, desde que vi el título me impresionó el tema. Mira, hay una frase aquí que la estoy leyendo en este momento. Arte y literatura son parte de lo mismo. Ambos son reflexiones sobre la vida y son pensamientos expresados de forma física y visible. Qué belleza, qué fotografías tan impresionantes. Oye, además tienes anunciantes mundialmente prestigiados. Bueno, en general siempre hemos tratado de ser una revista que esté a nivel internacional. Eso siempre fue la visión, y que hable de la cultura mundial, ¿no? Apoyamos mucho a artistas mexicanos en diferentes expresiones, sí, pero sí tienen que ser artistas mexicanos cuyo discurso aporte en el concierto internacional.
y entonces también tenemos muchos artistas internacionales en la revista. Ah, muy bien. Entonces sí hemos buscado reflejar nuestro tiempo, y la manera de mostrarlo de una manera auténtica es más allá de nacionalismos y de ismos, o sea, en esta cosa contemporánea, ¿no? Que es más allá de los ismos, ¿no? De estas vanguardias. El nacionalismo fue una de esas vanguardias. Realmente hablar del mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Entonces, no estaríamos reflejando nuestra época si no somos globalizados. Y regresa esta idea de que el medio es el mensaje, ¿no? Entonces sí tiene que ser coherente en ese sentido. Muy bien. Foto de lector. Ahí invitamos, cuéntame. Ahí invitamos a la gente que a través del portal www.fahrenheitmagazine.com nos mande sus fotografías. Porque de nuevo creo que es un medio que es un muy chico poblano. ¿Sí? A ver, déjame ver esto. Sí. Porque ya ves que mencionamos a Pueblo, pues vamos a... Mira, qué coincidencia. Sí. No estaba preparado. No. Abraham Siloé. Sí, Siloé, ¿verdad? Sí, Siloé. Puebla. El remolino de la conciencia. Está muy bonito, ¿no? O sea, todo acorde con el tema de la revista. Todo el número. Sí, todo gira alrededor de la conciencia, hasta la receta de cocina que hay en la revista gira alrededor de, ¿no? Sí. Restaurantes, Dubái, diseño, modelos hermosas. Tenemos una sección de moda, porque sí es parte ya de las artes aplicadas, ¿no? Es dónde está el arte, dónde lo ves en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que hacíamos, y Fahrenheit se ha vuelto mucho referencia para profesionales creativos, gente en arquitectura, en diseño industrial, diseño de gráfico, publicidad. Casi el profesional creativo ya se vuelve una herramienta de trabajo, porque la vanguardia primero viene en el arte. O sea, primero viene en la filosofía, luego viene, por primera vez donde lo ves en la praxis, en tu vida diaria, es en el arte, y ya luego lo vas viendo en tu vida diaria. Entonces, por ejemplo, el minimalismo empezó en escultura en los 60s. Y de la escultura pues se fue pasando la arquitectura, los espacios y todo, y ya rato todo era minimalista, ¿no? Ya ahorita ya el minimalismo creo que ya pasó, ¿no? Pero empezó en ese sentido, ¿no? Del arte. Y entonces sí, al rato ya vas viendo en tu vida diaria, en moda, por ejemplo, Issei Miyake, un diseñador japonés, era minimalista, ¿no? Eran unas líneas muy puras. Y en vez de estar con la sutura, trabajó mucho los pliegos, con cómo hacer pliegos como un origami, pero sobre la tela, reflejando su cultura de una manera bellísima, colores muy sutiles, muy etéreos, muy bellos, entendiendo su cultura y poderla transmitir y aplicarla de una manera muy interesante, ¿no? Susan Stockwell, arte reciclado. Ella hace arte con desecho industrial de computadoras. Sí, que estoy viendo computadoras aquí, muchos. Y entonces sí te refleja mucho el tiempo en el que vivimos, ¿no? Claro. De una manera espectaor, ¿no? O sea, son fotos que te llegan. O sea, creo que es difícil ser indiferente ante esas fotos, y es lo que buscamos, ¿no? Realmente que te sorprenda. Claro. ¿No? Fíjate, algo aquí sobre Susan Stockwell. En el mundo de Stockwell, el hombre se asemeja a una máquina y el planeta a una computadora gigante, alejada de lo humano. Que además es cierto. Nos hemos deshumanizado terriblemente. En nuestra vida cotidiana, vamos, los que somos metronautas y agarramos el metrobús y el transporte público, lo vemos. Es un laboratorio humano, cualquiera de estos medios de transporte, que reflejan lo que somos como seres humanos. Y esta idea que tenía Lipovitsky de la hipermodernidad, de que esta parte sí ganó, hubo una vanguardia que sí ganó, y que es esta capacidad enorme de producción en masa. Y ya nos volvemos nosotros mismos parte de ese engranaje, ¿no? Y de lo que decíamos de artistas visionarios, muchos artistas lo han platicado desde Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, y de repente este trabajador es parte de la maquinaria. Pues casi es difícil sentirse así, no sentirse así en el metro. Pero ¿no? qué visionario, Chaplin, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, y es lo que hablamos. Y ahora los artistas contemporáneos tocan este tema con otros materiales, con otras expresiones, con otras
visiones, porque ahí sí hablaba mucho de una parte totalitaria. Aquí resulta que somos parte de un engranaje, pero sin un titiritero, ¿no? Es como sistemático, es estructural, ¿no? Entonces sí nos sentimos como un chip en una computadora enorme, nos sentimos como una ventana del metro, ¿no? Sí, ya es, no es tanto ya esta visión totalitaria, sino ya se difuminó en muchos sentidos el poder, ¿no? Ya se esparció, y hay mucho regado, que bueno, se ha democratizado mucho, hay una parte maravillosa, pero también hay una parte que está, como que sentimos que está fuera de control, porque no hay, ya está, es algo que está emergiendo orgánicamente, ¿no? Y pues ahí se va dando, ¿no? Con deficiencias, pero también con grandes aciertos. O sea, vivimos en una época de gran democracia. Por ejemplo, esto de que la gente manda su foto y la publicamos. Sí, o sea, sí, ¿por qué? sí, por sí. el internet es mucho más democrático. Y entonces, pues es una gran manera de que nuestros lectores pues, sean parte de la revista, ¿no? Oye, pero además, me da mucho gusto que, vamos, un poblano esté aquí en la publicación. No, y lo bonito que es, ahí no nos importa que si el currículum, que si el nombre, que si nada. Nos encantó la foto, la publicamos. Correcto. Es lo bonito de la foto, ¿no? Eso. Sí. Gusta o no gusta, lo que decíamos respecto del arte. Sí. Me has hecho, ahorita que mencionaste cine, hablando de Charles Chaplin, aquella película de Cuando el destino nos alcance con Charlton Heston, una película visionaria. Claro, no hemos llegado a ese nivel de que hay un reciclaje de las personas fallecidas para convertirse en galletas. Pero, mira, es verdad. Ahorita estamos hablando del cine también como un medio visionario. Sí, y también es muy democrático, ¿no? Y muy democrático. Sí, sí, yo sí veo completamente justificable el que, por ejemplo, se haya abierto recientemente la posibilidad de que un porcentaje de lo que donan las empresas apoyan a la industria fílmica. Entonces es algo nuevo, y ojalá sea y ya es un caso de éxito, y ojalá se extienda hacia otras artes, que de ahí viene mucho en esta cultura de filantropía, y hay gente que dona mucho a museos y todo, que es obra de gran generosidad, pero sí va acompañado de incentivo fiscal. O sea, la gente puede deducir ese dinero de ese impuesto y decirle, oye, en vez de dárselo al gobierno, se lo doy al museo. Claro, claro. Y aquí lo bueno que ya se está haciendo, ¿no? Déjame leerte un mensaje desde Puebla. A propósito. Pues, a propósito. La arquitecta Yolanda López Gutiérrez es directora de la preparatoria Plantel Sur de la UPAEP, la Universidad Autónoma, Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, la UPAEP. Y ella es una seguidora nuestra, no cabe duda. Aquí está. Saludos al señor Marshall desde Puebla. Igualmente. Fíjate, porque Yola, precisamente, una de las materias que le gusta poder transmitir es historia del arte. Historia del arte es una materia que a ella la inspira. Sí. Y afortunadamente, preparatorios como las de la UPAEP tienen historia del arte. Felicidades. Dentro del plan de estudios. Sí, es importantísimo. Importantísimo, por todo lo que hemos estado. Mira, tu participación nos lleva, ahora sí, al despertar de la conciencia en campos a los que no estamos acostumbrados a acceder. ¿Cuántas personas en el centro histórico han pasado por el palacio? ¿Cómo se llama? El arzobispado, ¿cómo se llama? Era el antiguo palacio. El antiguo palacio. ¿Cuántos miles de personas pasan diariamente por esa calle y no se asoman? Hay un museo gratis con colecciones maravillosas, muy bien curadas, muy bien expuestas, gratis. y ha sido parte de la democratización. Es que tenemos una enorme cantidad de acceso a la cultura de manera gratuita. Y por ejemplo, hablando de la Revolución Mexicana, aparte de estos sismos y de las vanguardias, uno de los grandes triunfos de la Revolución Mexicana, que luego, ahora que estamos haciendo muchas reformas, luego se está cuestionando, etcétera, pero un logro innegable es la UNAM. Es un orgullo, y de los grandes éxitos de la Revolución Mexicana, indudable, indiscutible, un orgullo. Patrimonio de la humanidad en su arquitectura, en muchos sentidos.
increíble que puedas pagar 300 pesos. Ahorita todo lo que pasó en Chile, porque no tienes algo así. Sí. Bueno, pero tú vas a la sala de Nezahualcóyotl. Ahorita que dijiste de educación en Chile, Sí. la educación en Chile es costosísima. Es carísimo. Carísima la educación, sí. Entonces, esta parte de democratización, qué maravilla. Sí. Y tú puedes ir a la sala de Nezahualcóyotl y tener conciertos extraordinarios, se los recomiendo muchísimo, por 100 pesos. Y te puedes sentar enfrente, y me ha tocado, ves a este maestro, Queen, un ruso, con un Stradivarius, que en Europa te valdría esa posición, ese concierto, con esa acústica de la sala de Nezahualcóyotl, te costaría 3,000 euros estar ahí. Y aquí pagas 100 pesos. 100 pesos. Lo que pasa es que necesitamos hablar más de todo esto, porque las personas, si no se enteran, si no tienen esta medida de comparación, mira, aquí hemos tenido a Erika Amador. Erika Amador la admiro porque es una mujer joven, emprendedora, ella es actriz, ella es productora, o sea, está en los dos papeles, sabe lo que cuesta montar una obra de teatro. Y ella nos decía aquí en alguna ocasión que vino con Fred Roldán, que Fred hace El Príncipe Feliz de una manera extraordinaria, lo admiro. Ella dice, mira Jesús, yo me programo para ir a Nueva York en el cierre del año. Entonces hace sus ahorros y va, y ahí es cuando dice, es que a veces para entrar a ver una obra me cuesta 3,000 pesos, alrededor de $300. Sí. Cuando que aquí, lo que tú dices, aquí tenemos obras 100 pesos, 150 pesos, pero no existe la conciencia de decir, oye, es la inversión para mi desarrollo personal, para mi inspiración, para tener otros conceptos que me llenen como ser humano. Yo creo que aquí la importancia de la promoción, de la difusión, es lo que haces tú con Fahrenheit. El poder proyectar todo esto. Y mira, me place mucho porque creo que coincidimos, no lo hemos analizado, pero coincidimos en ese sentir, en este propósito, lo cual me place mucho. No, pues me place muchísimas mucho. gracias. Y resumiendo, mi invitación sería, y creo que la reflexión es, acercarse al arte y a la cultura. Sí. Es algo que enriquece tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, tu diario vivir, y tenemos la enorme fortuna en México, que tenemos acceso, vaya, en domingo los museos son gratis, cosas que no pasa en Francia. En Francia tú pagas en domingo. En muchos países de Europa, aunque han tenido gobiernos revolucionarios, sociales, etcétera, Sí. aún así, aún para esos niveles somos muy afortunados. Entonces tú puedes ir al Museo Nacional de Antropología, al Museo Tamayo, que es una maravilla, gratis los domingos con tu familia, con tus amigos. Y de ahí pues ya te vas a comer y a lo que sea. Pero eso está muy bien. O en la Cineteca Nacional y tienes acceso a películas extraordinarias también, en salas maravillosas, muy bien proyectadas, con poco dinero. O sea, realmente somos afortunados. Es cierto. Y sí es triste si no lo aprovechamos. Sí. Pues necesitamos promover y hablar de esto. Sí, no, y pues te felicito y te agradezco por el espacio y por darle voz a todas esas inquietudes y a todas esas partes que enriquecen el diálogo y la vida nacional. La puerta del programa está abierta para ti. Yo espero que no sea únicamente una vez. Me gusta que si tenemos temas tan interesantes como el que estamos compartiendo contigo, que tú nos estás compartiendo a nosotros, pueda también ser parte de un proceso. Porque una sola vez impacta el día de hoy. Pero lo ideal es que podamos impactar más. Por eso la presencia es importante aquí en el programa. Muchas gracias, no, con mucho gusto. Sí. Fíjate que ahora, sobre todo en este año, hemos tenido la estrategia, gracias a Isabel Villaseñor, nuestra directora de producción, de subir los programas a YouTube. Es una enorme ventaja. Porque si alguien no pudo ver el programa, pero se entera a través de los mensajes que enviamos de que está el programa ahí arriba, bueno, que se dé tiempecito, a la hora que quieran, de poder ver el programa. Claro, no, es parte de la democratización y las grandes herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, no, Internet es una herramienta impresionante, de veras. Sí. Ahora estaba viendo, en días anteriores me llegó por ahí una nota de las escuelas Steve Jobs, donde la idea es que los niños tengan su equipo y que sea tan útil como si fueran a clases. No sé si has visto una nota sobre eso, sobre Steve Jobs. No. Digo, pero sí siento que tiene al final la educación que pasar por la pasión de un maestro.
¿no? O sea, al final sí puedes tener todo el apoyo tecnológico, pero Pero sí, esa parte... sí, si no hay esa visión de, oye, vamos a realmente, no que aprendan, sino que sean y entiendan. Tú eres un joven con mejor vista que la mía. Entonces tú sí puedes leer los mensajes. ¿Qué dice? Yola, saludos, señor Zapata, desde la ciudad de Puebla. Muy bien. Otro más. Lina, felicidades, excelente programa. ¿Quién es? Lina. Lina. Uh-huh. Norberto dice: Jesús, qué buen programa, felicidades a su invitado, muchas gracias. ¿Sabe de qué habla? Deberías de hacer un programa. Uy. No, para abajo. Sobre historia de la antigua Europa. Quisieras un programa de la antigua Europa. Muy bien. Bueno, sí. Ok, de acuerdo. Uh-huh. El tema me agrada y lo vamos a hacer. Rosa Rivas, filosofía, son los fundamentos que te mueven en la vida. Muy interesante el programa. Ella nos escribe desde Querétaro. Uh-huh. También Rosa Rivas, el arte muchas veces es la representación de lo que está sucediendo en cada lugar del mundo. Sí. Es cierto, sí. Es verdad, es cierto. Sí. Lupita de Querétaro. Sí. Contador Zapata, saludos, felicidades por su programa. Muy bien. Lupita de Querétaro, mi punto de vista es hacer conciencia en cada uno de nosotros para un mundo mejor. La unión hace la fuerza. Muy bien. También felicidades, ¿no? Sí, muy bien. Por parte de Yola. Sí. Muy bien. A ver, ¿hay otro más? Rosario, los comentarios me hacen recordar la película Piso 13, sumamente filosófica. Esa no la conozco. ¿Pueden repetir el nombre de la revista? Gracias. Muy bien. Uh-huh. Fahrenheit. La revista es Fahrenheit. A propósito, tienes una página que es www.fahrenheitmagazine.com. Magazine, con Z, sí. Magazine.com. Uh-huh. ¿Qué pueden encontrar los lectores entrando a la página? Ahí lo hemos ampliado, ya no solo arte contemporáneo y estilo de vida, sino realmente cubrimos desde eventos políticos de actualidad a nivel mundial, cubrimos mercados financieros hasta deportes. O sea, ya se volvió un periódico. Muy bien. En el internet, entonces ya es muy amplio, y Facebook y Twitter, y ya hay toda una comunidad alrededor, y nosotros estamos muy involucrados en la parte de internet porque es parte de la cultura contemporánea. Sí. Veo que tienes inclusive a alguien que está en redes sociales. Uh-huh. ¿A quién tienes ahí en redes sociales? Algo bien en redes sociales. Uh-huh. Editora web, está la parte de la parte de web. Sí, bueno, tenemos un equipo completo alrededor, ¿no? Lorena Nicolini, Giorgette Valentini, Fernanda Blancarte, y bueno, y gente afuera, y realmente pues la idea es esta idea de comunicación, ¿no? Ámbar Purcell también, que nuestra editora, también está en la red social. Entonces esa parte es interesante. Muy bien. Uh-huh. Veo que traes 3 ejemplares. Uh-huh. Y hay otra opinión ahí. ¿Quién es? Germán, ¿qué dice Germán? Excelente programa. Muy bien. Los invito, por favor, a los seguidores nuestros, vengan al programa. Uh-huh. Nos dará mucho gusto que vengan y compartan. Claro, venir desde Querétaro a lo mejor no es así, no es así, o venir desde Puebla, porque aun cuando Puebla está cercano, pero vamos, desde el punto donde se venga hasta aquí, pues se lleva su tiempo. Pero están abiertas las puertas. Bueno, Yola ya estuvo con nosotros, Yolanda López Gutiérrez estuvo aquí con nosotros. Ella vino con la arquitecta Carmen Leiva Báthory. Uh-huh. Carmen es la coordinadora de transparencia, la directora de transparencia en el municipio actual. Creo que todavía no se hace el cambio, creo que no, todavía no, del municipio de Puebla, donde el presidente municipal es una gente joven, Eduardo Rivera Pérez, egresado de la UPAEB, a propósito. Y aquí el tema que trató Carmen Leiva Báthory fue
la transparencia como ahora sí que como una forma de vida. Uh-huh. Y ellos han desarrollado inclusive material para llevarlos a las escuelas. Uh-huh. Porque no es únicamente el concepto de gobierno uh-huh. o de carácter obligatorio para uh-huh. quienes entran a una posición uh-huh. de gobierno, el poder transparentar, aclarar, poner uh-huh. a la vista de todas las cosas, ¿no? Sí. Y nos da gusto porque hay quienes de veras tienen interés en todo esto, uh-huh. como el caso uh-huh. hoy de Fahrenheit, que no conocíamos. Uh-huh. Vamos, yo conocía la revista, uh-huh. pero no conocía todo esto, todo este uh-huh. mundo de ustedes. Uh-huh. Que además en la parte financiera, la revista es una revista costosa. Vamos, uh-huh. todo ese trabajo de ustedes. Sí, digo, lo que buscamos es que realmente cuando veas una obra, porque nos mandan obra de galerías de Nueva York, del Reino Unido y todo, y tienen confianza en mandarnos su material, porque saben que si es azul es el azul, y si es el verde es el verde. Sí, porque imagínate como artista que te anden cambiando los colores en la imprenta. Entonces realmente es una confianza que nos hemos ido ganando, y por eso podemos tener ese nivel de artistas en la revista, porque sí confían en de que bueno, que va a estar bien presentado, Claro. ¿no? Pero además la impresión publicado. la haces en México. Sí. Sí. Siempre prensa digital es nuestra impresora, pero hay varios Oye, muy pero buenos proveedores, esto ¿no? habla muy bien de prensa digital. Sí. Muy bien. Sí. Porque hay también competencia, por ejemplo, en Colombia. Uh-huh. Hay grandes impresores. Sí. Muy importantes. Sí, no, pero por ejemplo, Preprensa Digital, nuestro provedor, Sí. ha ganado premios en Europa, en Estados Unidos, de revista, también a nivel internacional. Pero eso es lo bueno de que sí tienes con qué hacer. O sea, y eso pasa en muchas artes. Si no tienes buenos proveedores, no puedes tener buen desarrollo. Por ejemplo, la moda mexicana ha sido le ha costado mucho arrancar, a diferencia de otras artes en México, Sí. Otras artes aplicadas. No sé, por ejemplo, la orfebrería pues está muy desarrollada porque hemos tenido muy buena plata mucho tiempo. Entonces te podías proveer de buena plata. Pero en moda, si tú eres un joven diseñador de moda, es muy complicado, muy caro conseguir buenas telas. Sí. Hay gente que tenga muy bien el conocimiento de cómo coser. Entonces, todas las artes y todas las expresiones florecen si tienes la estructura abajo, ¿no? Entonces, sí, Fahrenheit no podría existir si no hubiera impresores en México que realmente hacen muy bien su trabajo. Oye, pues, mira, aquí me das también pauta a hablar de algo que nosotros hemos mencionado. ¿Cómo anda nuestra autoestima nacional? Ajá. Porque parece ser que la calificación, si de veras hacemos conciencia de ello, nos falta autoestima en muchas cosas en México, reconocer lo que tenemos. Como el caso de digital, ¿cómo se llama? Preprensa Digital. ¿Cómo se llama? Preprensa Digital. Preprensa Digital, nuestro proveedor. Reconocer lo que tenemos. Sí. Yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar cada vez más. Reconocer que tenemos una revista que compite internacionalmente en la calidad de todo. El contenido, quienes escriben, la publicación, el material, todo cuenta. Tenemos como 4 minutos. Perfecto. Así que, por favor, con lo que quieras cerrar, si quieres hacer un resumen, el mensaje que tú quieres enviar. Pues agradecer. Agradecer la invitación, esta plática tan a gusto, la he disfrutado mucho. Qué bueno, nosotros más, y aprendemos además. Pues digo, creo que es compartir, ¿no? También me ha enriquecido mucho, ¿no? Las diferentes reflexiones. Creo que es en ese diálogo, en ese compartir, que va creciendo el país. Claro. Y esa parte es muy importante, ¿no? Creo que sí tenemos que valorar mucho, porque luego sí nos cuestionan, decimos, hijos, en la Cámara de Diputados ya se agarraron a greñas, y unos dicen siempre que todo está mal, y unos dicen siempre que todo está bien, y sí nos quejamos de mucho de esa parte, pero creo que sí nos tenemos que felicitar como nación de la evolución que hemos tenido en la cultura democrática. Igual como esto que pasó de la ley de Profeco, antes era algo que no se transparentaba y estaba ahí en un rinconcito guardado, y ahora pues ya se habla y ya le costó la chamba, ¿no? Algo que era impensable. Humberto, un político de toda la vida.
Y de repente, Sí, por algo y- que no hizo él, sí. pero lo hizo su hija, Sí, vámonos. sí, pero es impensable. Impensable, Ya es ni cierto. siquiera hace 10 años, 12, o sea, entonces creo que sí estamos progresando en ese sentido mucho. Si algo yo te diría que a veces también la identidad puede ser un obstáculo. Yo creo que México debería ser líder como fueron Francia y Alemania en la unidad europea. Creo que México y Brasil deberían de ser líderes en la nación latinoamericana, ¿no? Y lo digo nación latinoamericana porque si uno ve desde México hasta Argentina, y Brasil, que es una cultura muy similar a la nuestra, es la tercera potencia del mundo, económicamente, militarmente, quinto lugar en el medallero olímpico, etcétera. O sea, si América Latina fuera un país, es la tercera potencia mundial. Pero estamos divididos y cada quien ordeña su ranchito, Sí. pero sería un país enorme. Pero no nos vemos así, y por eso digo que la cultura y la identidad y la historia es tan importante. Sí. No nos vemos liderando a América Latina. Entonces somos medio parte de Estados Unidos, pero no. Somos medio América Latina, pero no. Entonces esa parte cultural también, vaya, América Latina debería tener un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no lo tenemos. Y de repente está Mercosur y de repente está esto. Entonces creo que esa identidad tan nacionalista tiene muchas fuerzas, pero también es una limitante, porque no nos permite ver. América Latina es un país mucho más cohesionado que China, por ejemplo. Y es, digamos, casi la mitad de China en cuanto a población, poder económico, etcétera. En China hay regiones que son musulmanes, regiones que hablan tibetano. O sea, tenemos idiomas, casi un idioma, una tradición cultural religiosa muy similar. Y qué lástima, no nos vemos como un país, ¿no? Sí. Y México no lo promueve como tal. En vez de ser un líder en la tercera potencia del mundo, somos un agente independiente por ahí flotando, ¿no? Sí. Siendo que podemos tener mucho más peso. Ahorita Alemania tiene un peso desproporcionado para su economía a nivel mundial porque lidera un bloque económico. Genial que nosotros lideráramos eso, conjunto con Brasil, y como ahora que se está hablando de los 50 años de los tratados de Adenauer con De Gaulle, que ¿no? Que se pudiera hablar de los tratados de Peña con Roosevelt, ¿no? Sí. Adenauer fue el canciller alemán. El canciller, pero ¿cómo le llamaban? El del milagro alemán. Sí, él revivió de las cenizas todo eso y fue por unirse con Francia y liderar ese bloque. Entonces, ojalá lleguemos a tener esa visión cultural e histórica, ¿no? Claro. Pero si nos vemos solo como mexicanos, pues sí nos vamos a quedar, ¿no? Sí, es verdad. Mira, yo creo que ha sido un programa con información muy valiosa. Si hablamos de este aspecto del conocimiento. Y creo que lo más importante de esta participación tuya es tocar la conciencia. Tocar la conciencia de todos los que puedan estar en contacto con nosotros. Y si logramos que alguien de veras tome, como lo vimos en los comentarios del chat, tome para sí y lo pueda proyectar, yo creo que estamos dando pasos muy importantes, muy importantes, Rubén. Yo me siento muy halagado de tu presencia. No, al contrario. Porque tener un diálogo así, con la riqueza que tú nos traes al programa, yo creo que habla de las cosas que es necesario que vayamos proyectando cada vez más. Tú tienes un medio extraordinario, Fahrenheit, además con esta historia que nos has platicado, de lo que hemos aprendido en nuestro auditorio, siempre hay temas muy importantes. Ya me dejaron ahí una tarea, hablar de Europa, ¿cómo le titularon? ¿Cuál fue el título? Europa Clásica, ¿no? Europa Clásica. Y entonces, si podemos organizar ese tema y podemos tener a alguien más con nosotros, creo que podemos atender una propuesta de nuestro auditorio. Pues, con mucho gusto. Muy bien, perfectamente bien. Isabel, hemos llegado al final del programa. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes, gracias a su participación en el chat. Y bueno, es el programa de ustedes, Gestión Social. Nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo martes. Pásenla bien. Hasta luego.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e